Es el Señor que nos lleva a su gloria, ¿verdad? Él hizo todo para que estemos con Él un día. Yo quiero compartirles un estudio en la carta de Gálatas, la epístola de Gálatas, capítulo 3. Y leemos los primeros 5 versículos. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Piensen en un momento en un joven de una familia cristiana que creció desde niño en una familia cristiana y sus padres lo instruyen en el camino del Señor. Llega a la adolescencia, luego a la juventud, incluso sus padres lo empujan a que vaya a un seminario a estudiar. Él va a ese seminario obedeciendo a sus padres, aprende mucho de la escritura, aprende mucho de la historia de la iglesia, mucha teología, etc. Pero dentro de su corazón, lo que pasa dentro de este joven es una realidad distinta. Él está seco espiritualmente en su corazón. Cede al pecado continuamente y ama al mundo en su corazón. Ama al mundo más que todas estas cosas que está estudiando. Pero aún así nunca se quita esa máscara que lleva. Nunca se quita esta máscara de cristianismo que tiene en su cara. ¿Por qué? Porque no quiere decepcionar a sus padres, puede ser. Porque no quiere decepcionar a su familia que lo instruyó en todos estos caminos. Tampoco quiere decepcionar a Dios. Quiere que Dios lo vea bien por estas cosas que Él hace por él. Ahora cambiemos a otra historia y pensemos en otro hombre. Un hombre más adulto, un padre de familia, agobiado con los problemas de la vida, agobiado con los fracasos que nos presenta la vida. Pero este hombre, cuando escucha el mensaje del Evangelio, cuando escucha la palabra de verdad, la cree de todo corazón. Cree el Evangelio de todo corazón y su vida empieza a cambiar. Su vida da un giro de 180 grados y ahora deja los vicios, empieza a dejar todos esos vicios que tenía, empieza a amar a su esposa de verdad, empieza a reconciliarse con sus hijos, tiene ansias de escudriñar las Escrituras y de conocer a Dios, y se acerca a una iglesia local donde lo instruyan en los caminos del Señor, aprende del Señor y al fin es bautizado. Pensemos en estas dos historias. En una historia hay carne y en la otra hay espíritu. ¿Cuál queremos nosotros? ¿O con cuál de estas historias nosotros nos identificamos? ¿El poder de Dios es lo que queremos o queremos depender en nuestra carne? El espíritu, el poder de Dios, solo se obtiene por medio de la fe. Pero el problema que todos nosotros tenemos aún siendo cristianos es que somos muy propensos a intercambiar la fe y el espíritu por las cosas que yo hago, por las obras y por la carne. Notemos en el versículo 2 aquí que leímos. Dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es una pregunta retórica que hace el apóstol y que su respuesta según el contexto es claramente que recibimos el Espíritu por la fe.
Notemos ahí en el 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu se nos suministra por la fe. Recibimos el Espíritu por la fe y es a partir de esto que quiero avanzar en este estudio. Partir de esta verdad. Debido a que Dios te dio su Espíritu por medio de la fe, guárdate de confiar en la carne. Pero, ¿cómo nos guardamos de confiar en la carne? ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que velar continuamente sobre dos áreas importantes que vamos a estar viendo. Tenemos que mantenernos enfocados en estas dos áreas que somos propensos a fallar. La primera es, asegúrate de nunca depender en tus obras. Debido a que Dios te da su Espíritu por la fe, no cometas el error de depender en las cosas que tú haces. Esto puede pasar cuando nosotros empezamos a agregar cosas al mensaje de salvación. Cuando empezamos sutilmente a poner más cosas sobre el Evangelio. San Pablo llama a este tipo de personas aquí gente insensata, insensatos, gente desobediente, gente incrédula. Es el mismo tipo de gente que el Señor Jesús dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer en Él. Gente que se deja hechizar fácilmente por falsos maestros que traen falsos mensajes y abandonan así la pureza y la sencillez del Evangelio. ¿Cómo puede ser?, plantea el apóstol en este pasaje. ¿Cómo puede ser?, se plantea Pablo, que habiendo conocido la verdad, que habiendo entendido la sencillez y la pureza del Evangelio, ahora se dejaban hechizar y dejan al Espíritu para volver a la carne? Recurrir a tus obras para agradar a Dios es una necedad. Necios sois, dice el apóstol. Si recurrimos a las cosas que nosotros hacemos para mantener contentos a Dios, nos vamos a agotar. Nunca vamos a conseguir de esa manera mantener contento a Dios. Nos vamos a convertir en fariseos amargados, gente seca espiritualmente. Es interesante que siempre se nos acusa, o a menudo se nos acusa a nosotros los bautistas, de tener una liturgia muerta, de que no tenemos al Espíritu porque no tenemos baterías en el culto, porque no saltamos en el culto, porque no hablamos en lenguas en el culto. Pero la sequedad espiritual no tiene nada que ver con estas cosas. La sequedad espiritual no viene porque hagamos o dejamos de hacer estas cosas. Incluso alguien puede estar en una iglesia con una liturgia mucho más conservadora, no sé, una luterana, una presbiteriana, esta gente que solo canta salmos en las reuniones, y aún así puede una persona allí estar llena del Espíritu de Dios. Y lo contrario, alguien puede estar en medio de una reunión carismática y estar seco espiritualmente. Porque un hombre vacío espiritualmente o una iglesia sin el Espíritu de Dios es la que recurre a algo más para sostener su vida espiritual, algo más que el Evangelio solo. Intentan ser salvos o intentan mantener contentos a Dios por sus acciones. Y es interesante que muchas veces estas obras ni son las obras de la ley de las que habla el apóstol en esta carta, o otras obras que podemos encontrar en las Escrituras. Muchas veces las obras que se agregan al mensaje son inventos humanos. Son cosas como, tienes que tener el cabello de determinada manera para ser más santo, para que Dios te mire diferente. Tienes que usar una corbata cuando vayas al culto. Tienes que usar un vestido, una pollera, las mujeres, ¿verdad? Si no, ya no están agradando a Dios. Tienes que hablar en lenguas, si no, no puedes ser salvo. Todas estas cosas se están agregando al mensaje del Evangelio. Y esto va a llevarte a una resequedad espiritual.
Vas a estar constantemente buscando ser lleno del Espíritu Santo por una dosis de emoción que recibes en determinado momento. Pero termina esa dosis de emoción y al correr de la semana eres una persona seca espiritualmente, que no tiene poder para combatir el pecado y las cosas que vienen a nuestra vida en el día a día. Confiar en lo que tú haces a la par del Evangelio para ser salvo es una completa locura, porque Dios nunca ha dado su espíritu a una persona de esta manera y nunca lo va a hacer. Nunca va a dar a nadie su espíritu por lo bien que ustedes se porten. Te estás portando genial, una dosis más fuerte del Espíritu Santo. No funciona así. La maravilla del nuevo nacimiento es fruto del Espíritu de Dios. La regeneración, el ser una nueva creación, viene del Espíritu de Dios. El poder para vivir una vida cristiana, como mencionaba, en victoria sobre el pecado, viene del Espíritu de Dios. La maravilla de poder orar y dirigirnos al Padre, dirigirnos a Dios y decirle, Padre mío, Abba, viene del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu te es dado solamente por la fe, si el Espíritu te es dado solamente por creer en el Evangelio, ¿a quién se le ocurre hacer obras con el fin de alcanzar todas estas maravillas? Es una necedad, dice el apóstol, dice el Espíritu. Calvino dijo de este tipo de gentes, manteniendo las fiestas y los días religiosos a la par del Evangelio, empañaron la gloria de Cristo y empañaron la luz del Evangelio. Empiezas a confiar en ti mismo poco a poco. Empiezas a guardar días y fiestas religiosas. ¿Crees que Dios te va a mirar diferente ahora que haces estas cosas? Ahora que ya no usas un pantalón y usas una pollera, Dios te va a mirar diferente. Ahora que te pones una corbata para ir al culto, Dios te va a mirar diferente. Te sientes bien contigo mismo porque en tu piedad legalistas aventajas a todos tus hermanos. Pero lo único que estás haciendo es empañar la luz del Evangelio. Estás poniendo una pared entre Jesucristo y tú y todas las bendiciones que vienen juntamente con Jesucristo. Incluir tus obras a la par del Evangelio es renunciar al Espíritu de Dios para vivir la vida cristiana en nuestra carne. Ninguno de nosotros queremos eso. Dios te ha dado su Espíritu por medio de la fe, no por algo que hayas hecho tú. Y somos tan propensos a caer en el legalismo, a todos nos pasa, y empezar a depender de las cosas que yo hago en vez de las cosas que hizo Jesús. Empiezo a depender de lo que yo hago para tener contento a Dios, y cuando no hago estas cosas o estoy débil en estas cosas, empiezo a tener pensamientos de que Dios me odia, capaz hasta ya perdí la salvación, quién sabe. En lo profundo del corazón nos encontramos con estos sentimientos o con estos pensamientos. Yo creo en Jesús, pero ahora tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo que ofrendar y entonces al fin Dios va a estar contento conmigo. Todas estas cosas son necesarias y buenas sin duda, pero no como un fin para agradar a Dios, mucho menos para alcanzar salvación, sino que son necesarias como un medio para tener comunión con Dios. La diferencia, así mencionándolo rápido, parece sutil, pero en la práctica es muy notable. Hago esto porque yo quiero conocer más a mi Salvador y quiero servirlo mejor, o lo hago porque si no, Dios se va a enfadar conmigo y ya no necesito más problemas en mi vida de lo que tengo. O porque si no, ya voy a perder la salvación. Asegúrate de nunca confiar en tus obras, porque la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Esto es un área que nosotros tenemos que vigilar constantemente. Cuando te sientes fatigado en tu vida cristiana, agotado, cuando parece que tienes tremenda mochila sobre la espalda y estás yendo cuesta arriba en tu vida cristiana, asegúrate de que no estás viviendo la vida cristiana en la carne. Es sencillo de saber esto porque tan solo tienes que preguntarte, ¿a qué estoy recurriendo yo para agradar a Dios?
Asegúrate de que nunca sean tus obras. Bien dijo el apóstol en otro lugar, nos gloriamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nos gloriamos, no teniendo confianza en la carne. Y el segundo punto, la segunda área en la que nosotros tenemos que velar debemos asegurarnos que siempre recurramos al Evangelio. Dios nos dio su Espíritu por la fe. Asegurémonos de siempre recurrir al Evangelio, todos los días, cada día, recurrir a Cristo. El apóstol le dice a los Gálatas, aquí en el pasaje que leímos, que Jesús había sido presentado claramente entre ellos como crucificado. ¿Cómo fue posible esto? Por la predicación pública y continua del apóstol entre ellos, que les presentaba a Jesucristo y su obra continuamente. El mensaje de la muerte y de la resurrección de Jesús había llegado a ellos y ellos lo habían creído, lo habían aceptado. Pero ahora empezaban a confiar en las obras de la ley y estaban dejando de depender en el Evangelio solamente. El apóstol los reprende duramente. Si no seguían creyendo solo en el Evangelio, si ya habían abandonado la sola fe en Cristo Jesús, todo había sido en vano. Y es que tu testimonio del pasado no sirve de nada si terminas agradando a Dios por tus obras. Si terminas agregando obras a la fe, no sirve de nada lo que hayas vivido. Por más experiencia que hayas tenido en tu caminar cristiano, si acabas por la carne, si terminas confiando en la carne, no perseveraste en el Evangelio. Y si no perseveraste en el bendito Evangelio, no puede haber salvación. Si no dependes de la pureza y de la sencillez del Evangelio hasta el último día, nada te puede salvar. No hay otra cosa. Dios te imparte vida a través de su Espíritu cuando crees. Este es el punto. Pero debemos seguir toda la vida recurriendo solamente al Evangelio para seguir conectados a la fuente de la vida que es Jesucristo. Dios te suministra el Espíritu cuando crees el mensaje del Evangelio. No cuando tú haces obras. No cuando tú hablas en lenguas un día en el culto. No es cuando te esfuerzas tanto buscando a Dios o en oración, en ayuno, en lectura de la Biblia constantemente y de repente tienes una infusión de energía que viene sobre ti, sientes algo maravilloso y de repente te es dado el Espíritu. No funciona así. Dios te da su Espíritu cuando tú con la confianza de un niño crees la palabra de verdad. Cuando tú crees en el Evangelio y vas a estar conectado a la fuente de la vida mientras sigas confiando solamente en Él. A veces pasa que cuando hablamos con una persona que no conoce al Señor, le hablamos del mensaje del Evangelio, le presentamos el mensaje de salvación y luego la persona dice, ¿pero eso es todo? ¿O no tengo que hacer nada? ¿Solo eso? El hombre siempre quiere colaborar en su salvación, en la salvación de su alma. Creer y ya no tiene sentido para el hombre. Eso no tiene sentido. ¿Cuántas veces también no hemos escuchado o incluso sido parte de discusiones interminables entre hermanos de diferentes denominaciones por diferentes doctrinas, diferentes puntos de vista? Incluso hemos llegado a condenar al hermano como si Cristo no hubiese muerto por él también, como lo hizo por mí, simplemente porque no cree como yo en todas las cosas. A menudo pasa eso porque consciente o inconscientemente pensamos que todos los hermanos tienen que aceptar mi teología para ser salvos. Y entonces están listos, están prontos. Pero lo que debemos enfatizar es que el hombre debe sujetarse solamente a Cristo para vivir en el Espíritu, para que le sea suministrado el Espíritu y tenga el poder de Dios en su vida. Dios te da su Espíritu porque has creído en su Hijo.
Dios el Padre te suministra el Espíritu cuando tú abandonas toda vana confianza en la carne, cuando dejas de confiar en ti mismo y le crees a Jesús. Cuando crees, Dios obra con poder en ti. Pero cuando tienes que colaborar en la salvación de tu alma, cuando tienes que estar esforzándote para mantener contento a Dios, te agotas e incluso terminas desagradando a Dios. Ríndete mejor al poder del Evangelio, todos los días. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Jesús murió y resucitó por ustedes y por mí. Si creen en esto, Dios va a hacer maravillas en todos nosotros. Su gracia va a ser el motor de nuestra vida. Las buenas obras, ahora sí, las buenas obras van a fluir del lugar correcto. Van a fluir de una relación viva con Dios. El poder de Dios va a reavivar nuestro ser continuamente por esa confianza que depositamos en Jesucristo y su obra. Pero muchas veces confiamos en Dios para salvación, repetimos una oración y decimos, ya está, ya confié en Dios, ahora yo me encargo del resto. Y empezamos a vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Recurre al Evangelio todos los días y al Evangelio solamente. Medita en ello constantemente. Como se dice comúnmente, predícate al Evangelio a ti mismo. Como hacía el salmista, bendice alma mía al Señor. Confía alma mía en el Señor todos los días. De tal manera te amó Dios que envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por ti. Cristo murió por ti. Se llevó mis pecados cuando lo clavaron en la cruz del Calvario, y Él me dio su justicia a mí, la justicia que yo no tenía, esa justicia que es de Él. A Jesús lo sepultaron y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Venció a la muerte y se sentó en los lugares celestiales a la diestra de Dios Padre, y vive allí para interceder por mí. Este es el bendito Evangelio de Jesucristo. Y solamente esto, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Confía todos los días en esto y vas a vivir en el Espíritu. Vivirás en la gracia de Dios. Vas a vivir en el poder de Dios. Pero agrega tus obras a esto. Agrega tus acciones personales y vas a vivir en la carne, lejos de Dios, seco espiritualmente. El justo por la fe vivirá, dice el Señor, y si retrocediere, no agradará mi alma. Oremos en este tiempo para que eso sea una realidad en nuestra iglesia, que dependamos todos los días del Evangelio y nos guardemos de depender en las cosas que yo hago. Que empecemos por el Espíritu y terminemos por el Espíritu. Gloria sea al Señor. Amén. Dios los bendiga.